Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a estar en los versículos 33 al 40. Bien, Salmo 119, versículo 33 al 40. Leemos la palabra de Dios, dice así: Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ellas me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. He aquí anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Bueno, generalmente cuando llegamos a un fin de año, un comienzo de año, las personas suelen ponerse metas para el año que comienza, muy motivados, ponerse metas. Todas las personas, ¿no? O me refiero a creyentes y no creyentes. Bueno, obviamente los no creyentes, metas no malas, pero tal vez que tienen que ver con lo temporal, con lo terrenal, con lo de acá, con lo del mundo. Y los creyentes deberíamos ponernos metas, y todas las metas que nos pongamos tienen que ser espirituales, ¿no? Tienen que repercutir en el cielo, tienen que ser para la gloria de Dios. No sé si usted ya se ha puesto sus metas para este nuevo año, pero tal vez una meta que todos juntos nos podemos poner y que estoy seguro que es lo que Dios quiere y que ustedes van a estar de acuerdo es la meta de crecer espiritualmente. En 2023 queremos crecer espiritualmente, esa es la voluntad de Dios. Crecer espiritualmente, y es una meta que va a glorificar a Dios en el proceso, y a medida que vayamos avanzando, bueno, y alcanzaremos cuando estemos en gloria, seremos perfectamente santos como el Señor. Bueno, si prestaron atención, el salmista es un joven que desea crecer espiritualmente. Todo el salmo es una oración, y se puede ver a lo largo de todo el salmo que él quiere crecer espiritualmente. Pero en estos 8 versículos que vamos a estar mirando, lo podemos ver, podemos observar que él quiere crecer espiritualmente, que esa es la meta de su vida. Todo el salmo dijimos que es un salmo, que es una oración, o del verso 3 en adelante, del verso 4 en adelante, y es un salmo que exalta la palabra de Dios, exalta. Entonces él está orando y ora a Dios, y le pide a Dios que le dé crecimiento, o implica eso todo lo que le va pidiendo, quiere crecer espiritualmente, pero él sabe que Dios usa la Biblia para hacerlo. Entonces le pide a Dios que use su palabra para darle crecimiento a él, que él está dispuesto a someterse a la Biblia. Así que si nosotros queremos crecer, tenemos que orar a Dios, aprender a orar como él oró, estar dispuesto a someternos a Dios, que él use su palabra para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Dios es el que da el crecimiento, no podemos nosotros autoproducir crecimiento, pero sí tenemos que hacer algo nosotros, obviamente, y tenemos que someternos y hacer lo que nos toca, y en ese proceso vamos a crecer, sin dudas. Cada versículo que leí, que vamos a estar mirando, se habrán dado cuenta, él solicita a Dios que intervenga por él. Él le está pidiendo a Dios que intervenga por él. Y lo que el salmista solicita no se lo puede conceder nadie más que Dios. Y Dios lo hace por medio de este libro. Dios lo hace por medio de la palabra. Así que podemos decir que lo que vamos a ver en esta porción es una oración que te enseña a orar por tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Y vamos a mirar 2 peticiones que debes orar para crecer espiritualmente. En primer lugar, del verso 33 al 35, debes orar para que Dios te dé entendimiento de su palabra para que la obedezcas.
o sea, con el propósito de obedecer. Le pedís a Dios que te dé entendimiento para obedecer su palabra. Y en segundo lugar, del verso 36 al 40, debes orar para que Dios te fortalezca con su palabra para luchar contra el pecado. Porque si hay algo que va a obstaculizar y que sin duda va a ser una lucha en tu vida y en la vida de todos los creyentes, es el pecado. ¿Sí? Y el pecado nos va a estancar y el pecado va a frenar el crecimiento. Entonces, como queremos crecer, le pedimos a Dios que nos fortalezca con su palabra para luchar contra el pecado, porque odiamos el pecado y porque amamos a Dios. Esta es la oración de un sabio, ¿sí? Así obviamente es este joven y así deberíamos ser nosotros. Entonces comencemos, debemos orar para que Dios te dé entendimiento de su palabra para que la obedezcas. Fíjense ahí, verso 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Observando nos damos cuenta que este joven expresa sumisión al Señor, ¿sí? Él quiere que Dios gobierne su vida. Él quiere que Dios gobierne su vida. Y eso ya de entrada evidencia que obviamente, ya sabemos, es un creyente. Yo lo digo para que a medida que vamos avanzando también nos examinemos, porque estas son evidencias de un creyente. Un creyente tiene luchas, obviamente, pero busca someterse a Dios, quiere crecer espiritualmente. Y observamos si este joven se somete a Dios, quiere que Dios gobierne su vida. Y digo que es una evidencia en un creyente porque un no creyente no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Un no creyente no busca a Dios. Dicen Romanos 8, 7 y 8 que no puede agradar a Dios, no quiere saber nada con Dios. Entonces, ¿cómo va a someterse a Dios? O sea, va a contramano. No quiere a Dios. Así estábamos nosotros. Hasta que Dios nos buscó, nos encontró y ahora nosotros queremos a Dios, pero porque Él nos buscó primero. Bueno, y todo el verso del verso 33 en adelante vemos que Él continuamente está buscando a Dios, continuamente. En cada uno de esos versículos podemos observar esta sumisión de parte de Él. Y obviamente esa sumisión se expresa en someterse a las Escrituras, porque yo no veo a Dios, Dios es invisible. No es que Dios está en un lugar y tengo que ir a ese lugar a someterme a Dios. En la práctica me someto a Dios porque sé que Él está, que Él existe, Él está acá y que esta es su palabra. Entonces me someto al rendirme a su palabra, porque Él me habla por medio de su palabra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es sumisión. Si yo quiero que Dios gobierne mi vida, bueno, tengo que ir a su palabra. Él me va a hablar por su palabra y me va a decir lo que yo tengo que hacer. También observamos que expresa humildad, porque Él reconoce, Él sabe que Dios habla por medio de su palabra, sabe que tiene que ir a la palabra, pero también vemos humildad porque Él reconoce que necesita ayuda de Dios para entender la palabra de Dios. Él no se la sabe toda. Él necesita que Dios le ayude. Necesitamos que Dios nos ayude a entender su palabra para ser salvos. El Evangelio no lo podemos entender si Dios no nos ayuda, si Dios no obra en nosotros. Pero una vez que somos salvos y que los ojos se nos abren y queremos a Dios y ahora sí, ya no vamos más a contramano, ahora queremos, aún así, y no perdemos la salvación y nada de eso, pero para seguir yendo a las Escrituras necesitamos depender de Dios para que Él nos siga enseñando. Y Él es un creyente ya. En su momento Dios le abrió los ojos, lo salvó y ya es un creyente, pero necesita una y otra vez que Dios le ayude para entender las Escrituras. Él sabe que hay muchos caminos, noten que ahí enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y yo los guardaré hasta el fin. Él sabe que hay muchos caminos, como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos, muchos, pero su fin es camino de muerte. Él no quiere eso, no quiere ser sabio en su propia opinión. Él quiere el camino que determina Dios por medio de su palabra. Por eso este es un hombre sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? El temor al Señor. Los insensatos la desprecian, dice Proverbios 1:7. Y cuando dice que la desprecia, pensaba yo, a veces podemos decir, bueno, nosotros no la despreciamos porque venimos todos los domingos. ¿Sí? Y yo puedo...
Se puede despreciar de forma agresiva, por así decirlo, cuando vamos a predicarle a alguien y dice, no, no quiero saber nada. O como en algún momento lo hicimos nosotros, no, no quiero saber nada con Dios, con la Biblia. Una forma de esa manera. Pero también se puede despreciar de una forma, qué sé yo, más suave, no sé cómo llamarla, de una forma que capaz que la despreciamos ni cuenta nos damos. Está ahí en nuestra casa y no le prestamos atención. Y tomamos decisiones en la vida y no decimos, ¿qué dice Dios? Y no vamos a las Escrituras para que Dios nos enseñe. Y vivimos en la semana según a nosotros nos parece. Pero oramos en la comida, hacemos ciertas oraciones a Dios, pero la Biblia en nuestra vida brilla por su ausencia. De alguna manera no estamos siendo sabios si hacemos eso. Después la agarramos, venimos el domingo, acá estamos, pero durante la semana la despreciamos. Bueno, él dice, habla ahí en el versículo que estamos mirando, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. O sea, el camino es el patrón de vida, y él quiere conocer principios para vivir conforme a lo que Dios manda. Quiere ir a las Escrituras para que Dios le dé principios, verdades, para tener como estilo de vida, ¿sí? Vivir conforme a esos principios, esas verdades que él obtiene de la palabra de Dios, que Dios le va enseñando. O sea, el salmista entiende que necesita las Escrituras y que solo Dios puede darle ese entendimiento. Entonces, ¿qué hace? Invita a Dios a que sea su maestro. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no las puede entender, para él son locura. Después dicen más los espirituales, es decir, los creyentes, sí, podemos discernir las cosas. Y después termina diciendo ahí 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo, en el sentido que tenemos la capacidad de pensar como Cristo ahora, porque se nos abrieron los ojos espirituales y tenemos la capacidad de pensar como Cristo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Teníamos la mente entenebrecida según Efesios 4:18. Nacimos así, con la mente entenebrecida. El diablo nos cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, pero en algún momento Dios trajo el Evangelio que es poderoso, nos iluminó la mente, así como, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos, capítulo 2, verso 37, que estaban los 3.000 expuestos a la predicación de Pedro, compungidos de corazón, atravesados por la palabra de Dios, es la idea, fueron salvos. O como ahí en Hechos capítulo 16, cuando Pablo estaba predicando y Dios preparó el corazón de Lidia, hizo que esté atenta y le abrió el corazón para que entienda las Escrituras. Así ocurre en nuestras vidas. Y una vez que somos salvos, como veníamos diciendo, seguimos necesitando que Dios nos enseñe las Escrituras. Tenemos el ejemplo de los discípulos que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Que el Señor les iba exponiendo las Escrituras y después, bueno, el Señor está con ellos, lo invitan a quedarse con ellos. Después el Señor se desaparece y se encuentran en otro lugar, y ahí en ese lugar, cuando regresan, creo que Jerusalén, no me acuerdo, Jerusalén, Galilea, pero la idea es que regresan y ahí el Señor les abre el entendimiento para que entiendan todo lo que le había explicado. Habían sido expuestos a las Escrituras, ya creyentes, pero necesitaba que el Señor les abra el entendimiento para que ellos puedan entenderlo. Bueno, y así hace Pablo también cuando escribe Efesios. Apenas empezamos a leer Efesios, capítulo 1, verso 3 hasta el 14, que habla de la predestinación, de la elección, bueno, todo eso, la adopción. Y después dice que él ora para que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento, los ojos espirituales, creyentes, una iglesia, al que él escribe la carta de Efesios, y dice, y ora para que Dios les abra el entendimiento y puedan entender lo rico que eran posicionalmente en Cristo. Bueno, es importante entender. Yo sé que no estoy diciendo nada que no sepan, pero pregúntense y evalúense si en la práctica ustedes lo viven. Si van a la Biblia sabiendo que es la palabra de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios para poder entenderla. Y este joven quiere entenderla, pero quiere entenderla, fíjense, dice, y la guardaré hasta el fin. Esa es la meta, para eso la quiere entender. Él quiere entender la Biblia para obedecerla. Y esa debe ser la meta siempre, ahora debe ser la meta. Señor, hablame, oramos, quiero entender para obedecer. No solamente para tener conocimiento intelectual nada más,
para tener más conocimiento. Este hombre no procuraba impactar con su conocimiento, porque a veces lamentablemente es así. Personas quieren impactar con su conocimiento, la idea es, buscaba glorificar a Dios con lo que él iba aprendiendo. No era una especie de fariseo. Él quería conocer para aplicar, como Esdras. ¿Se acuerdan Esdras? Capítulo 7, verso 10. Preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para aplicar la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Y así debe ser. A veces también como maestros de niños o yo mismo podemos estudiar para enseñar y nos saltamos ahí lo del medio que hacía Esdras. Estudiaba para aplicar y entonces enseñar. Muy peligroso. Por eso Santiago dice, sed hacedores y no tan solamente oidores. ¿Sí? Muy peligroso que nosotros, porque dice, engañándoos a vosotros mismos. Ahora ustedes escuchan la explicación, la exposición de esta porción, lo entienden y ya se pueden ir satisfechos diciendo entendí, qué bueno. Pero si no lo aplican, se engañan a sí mismos creyendo que porque entendieron ya está. Y no van a crecer porque el crecimiento viene cuando aplicamos. Entonces el salmista determinó vivir en obediencia siempre, hasta que Dios lo llame a su obediencia perfecta, porque dice hasta el fin. Hasta el fin. No era uno que obedecía a veces cuando las circunstancias eran favorables. Hasta el fin te voy a obedecer. No quiero obedecer a medias, él. Entonces podemos preguntarnos, ¿usted quiere obedecer siempre hasta el fin? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Acá ya aprendemos. La única manera es orar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender y una vez que entendemos, aplicar. Y si hacemos eso, vamos a crecer. Dios nos va a hacer crecer. ¿Sí? Sin dudas, eso va a pasar. Verso 34, dame entendimiento, dice el salmista. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento para que guarde tu ley y luego dice, y la cumpla de todo corazón. O sea, si vamos a obedecer tenemos que entender. No podemos obedecer lo que no entendemos. ¿Sí? Imposible, no se puede. No podemos decir, espero que nadie diga, bueno, tengo que entender para obedecer, entonces prefiero no entender para tener menos compromiso. Si alguien está pensando de esa manera, tiene que evaluar su corazón, porque un creyente no piensa de esa manera. Un creyente no piensa de esa manera. El pasaje que tuvo en la lectura fue capítulo 1 de Pedro, verso 23, que somos renacidos por la palabra de Dios. Dios nos da vida por la palabra de Dios, porque el Evangelio es poderoso. Y entonces, cuando empieza el capítulo 2, dice, desechando toda inmundicia y ahí una serie de pecados. ¿Qué dice después? El 2.2. Desead, orden, mandato. ¿Por qué nos manda? ¿Se le puede mandar a un incrédulo que no busca a Dios, según Romano 3? ¿Desea a Dios? No, no lo desea. ¿Pero por qué ahí dice desead? Porque ya nos hizo renacer. Y cuando nos hizo renacer, nos hizo nueva criatura, nos dio nuevos deseos, que ahora nosotros sí tenemos apetito por la palabra de Dios. Y podemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos y debemos. Y ese es el patrón. No siempre es perfecto, pero ese es el patrón. Queremos crecer, queremos la palabra de Dios. ¿Sí? Si no pasa eso, es para examinarnos. O sea, el salmista quiere obedecer, sabe que Dios habla en la Biblia, pero también sabe que él no va a entender a menos que Dios le dé entendimiento. Ya en el verso 18 él dijo, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Como recién mencioné, Efesios capítulo 1, verso 15 al 18, que Dios abra el entendimiento, ilumine el entendimiento para comprender. O sea, tenemos que entender que el entendimiento es un don de Dios. Dios lo da. ¿Sí? Es un don de Dios. Bueno, lo estamos viendo acá, en estos pasajes, pero podemos pensar en otros. En Timoteo, 2 Timoteo 2:7, después de que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que yo te mando, que vaya pasando la posta a otros hombres, y después le da ahí como unas ilustraciones de cómo lo tenía que hacer. Luego le dice, considera lo que te digo, considera, medita, y a continuación, y el Señor
te dará entendimiento en todo. O sea, medita, hace tu trabajo, Timoteo, confía que Dios te va a dar entendimiento para que lo puedas entender. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Necesitamos la Biblia para crecer, Dios quiere que crezcamos, tenemos que ir a la Biblia, pero no vamos a entender sin la ayuda de Él. ¿Sí? Y no significa que nos toca con la varita mágica y leemos y ya entendemos. Lleva trabajo, pero tenemos que estar confiados que el Señor nos va a ayudar a entender las Escrituras, nos va a ayudar a entender. Y más si, Señor, quiero entender tu palabra, por favor, Señor, quiero entender tu palabra. En unas reuniones anteriores que estuvimos con algunos de los hermanos nuevos que están llegando, nos decían, en los pedidos de oración era, pedimos por crecimiento espiritual. Pedimos por crecimiento espiritual. Y sí, esa es la voluntad de Dios. Y si hacemos lo que estamos aprendiendo, Dios nos va a dar crecimiento espiritual. Dios nos va a ayudar. Dios no es, ¿querés crecer? Bueno, te voy a hacer sufrir, no te voy a enseñar. Dios no es así. Dios nos va a mostrar las maravillas de su ley. Ahora, que Dios nos muestre la maravilla de su ley o que Dios nos dé entendimiento, ¿sí? La idea acá es, hazme entender, yo quiero entender, no significa que nosotros no debemos esforzarnos, sí que debemos esforzarnos. Procura con diligencia, Pablo le decía a Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Y miren, ahí estamos cerquita, ahí sí, si quieren buscarlo, Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6, observen. Proverbios 2, capítulo 2, verso 3 al 6. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si las buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, ¿qué va a pasar? Entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, Dios te lo da, pero fíjense que hay un trabajo que tiene que hacer el hombre. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que orar, clamar a Dios por inteligencia, quiero entender, Señor, y me pongo a trabajar. Si busca como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. O sea, si la busca como a hoja seca, sería medio fácil, ¿no? Porque salimos en otoño, encontramos hoja seca fácil. Pero cuando habla de plata, de oro, ya pensamos en mineros. Y ya pensamos que el trabajo es más arduo. Tienen que trabajar, pero trabajan sabiendo que van a encontrar tesoro. Y Dios dice eso. Si ustedes claman y si ustedes vienen a mi palabra, Él nos va a abrir los ojos para que podamos entender. Y Él vuelve a decir ahí en el verso 34, dame entendimiento para que guarde tu ley. Y ya ahí podría haber quedado y ya entendíamos, ¿no? Dame entendimiento para que obedezca, es lo que estamos viendo. Pero agrega, ¿sí? Inspirado por Dios, y la cumpla de todo corazón. O sea, Él quiere dejar en claro, y Dios nos quiere dejar en claro que no se trate de una obediencia externa, sino de una obediencia de todo corazón, una obediencia interna. Cuando nosotros vamos a los evangelios, el Señor confrontaba a los religiosos, a los fariseos, porque conocían las Escrituras, tenían entendimiento. Obviamente no aplicaban todo bien, pero ellos enfatizaban una obediencia externa. Por eso Jesús le dice allá en Mateo 23, 25, ustedes limpian el vaso, pero limpian lo de afuera. Tienen que limpiar primero lo de adentro. Y el Señor le estaba hablando de ellos, que ellos por afuera tenían una apariencia, eran espirituales, eran los líderes, pero por dentro no, nada que ver, ¿sí? Por eso el énfasis de ellos era lo externo. Y el Señor como que le ajusta la tuerca ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, y le dice, ¿oíste que fue dicho por los líderes religiosos? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer, ¿sí?, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Claro, ellos enfatizaban el no estar físicamente con una mujer, pero tal vez en su mente estaban con todas las mujeres. Y el Señor dice, la obediencia es desde el corazón. El que mira para codiciarla ya adulteró. Yo miro el corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba buscando
a David, o todavía no sabía quién era, los hijos de Isaí, y pasaron todos los hijos de David, y había uno más que estaba en el fondo con las ovejas. Y el Señor le dice, no mires su apariencia, yo lo desecho, porque yo miro el corazón. Eso es lo que al Señor le interesa, el corazón de las personas. La vida del hombre es un reflejo del corazón. Por eso Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de Él mana la vida. Por eso necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16. Que more en abundancia, que oramos a Dios, que aprendamos y que eso que aprendemos lo atesoremos. Y así cada día vayamos atesorando. Como las hormiguitas van llevando el alimento ahí a su hormiguero, nosotros vamos atesorando y después ahí tenemos para meditar, para pensar, para aplicar todo eso que el Señor nos va enseñando. De todo corazón. Él resuelve guardar la instrucción de Dios de todo corazón. Sí, era lo que decía Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. ¿Sí? Y bueno, estas palabras las guardarás en tu corazón y le enseñarás a tus hijos, etc. Pero primero nace de un amor al Señor. Y si yo realmente amo al Señor con todo mi corazón, pero la Biblia brilla por su ausencia, ¿la estoy amando? No lo estoy amando porque Él me habla por medio de su palabra. Entonces, si yo amo al Señor, eso se evidencia en mi tiempo con la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, en aprender la palabra de Dios y obviamente en obedecerle. Entonces este joven resuelve obedecer a Dios, no eligiendo, sino todo quiere obedecer. ¿Sí? Todo. Noten que dice ahí, y la cumpla de todo corazón. Y noten que dice al principio, dame entendimiento para que obedezca a tu ley y la cumpla de todo corazón. O sea que él ya determinó cumplirla cuando le está pidiendo el entendimiento. Dame entendimiento, no sé lo que me vas a enseñar, pero dame entendimiento y lo que me enseñes, yo ya determiné cumplirlo de todo corazón. O sea, ya sabe que no puede venir nada malo de la Biblia. Pueden venir cosas más fáciles, más difíciles, pero él determinó obedecer y cumplirlo de todo corazón. Y se me venía a la mente, cuando estaba estudiando esta porción, una vez, creo que lo habré contado en algún momento, una mujer en Luján, que aparentemente creyente, a través de encuestas llegamos creyentes, nos abrió la puerta de su casa, empezamos a ir, empezamos a sentarnos alrededor, enseñar la Biblia, quería que su marido se convierta. Llegó el momento en que se convirtió, sí, gracias a Dios, pero bueno, estaban en concubinato. Y hablando, salió ese tema. Hicieron preguntas, a otras personas que vienen hicieron preguntas y bueno, dijimos lo que decía la Biblia y ahí se terminó la obediencia de parte de esta mujer. No quiso saber más nada, porque no quería asumir la responsabilidad de tal vez separarse, dejar de estar en la misma cama, tal vez en el mismo techo, no sé. Solucionar las cosas como para arreglar la situación. Bueno, él dice, dame entendimiento que lo voy a obedecer de todo corazón. Y si viene algo difícil, ahí está para obedecer de todo corazón. Porque no puede venir nada que me haga daño de parte de Dios. No puede venir nada. Todo lo que viene de parte de Dios es para mi bien, es para santificarme. Entonces yo ya estoy listo para obedecerlo. ¿Sí? Y por fe obedezco, cueste lo que cueste. Luego dice el verso 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Noten que no solo el Maestro Dios da entendimiento, también Dios capacita para obedecer eso que te enseñó. Hazme, dice acá, hazme andar. O sea, primero, dame entendimiento, mostrame, ayúdame a entender, enséñame, quiero saber. Pero una vez que yo sé, Dios me capacita para que lo pueda aplicar. Eso es lo que vemos acá. Hazme andar por la senda de tus mandamientos. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, es parecido a lo que dice Filipenses 2:12 y 13, ¿se acuerdan? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Él está orando, está pidiendo a Dios. Yo me imagino delante de las Escrituras para después terminar de orar, ir a las Escrituras.
a estudiar, se está ocupando de la salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios produce en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios nos capacita para que podamos. No es que nos da un mandamiento y bueno, ahora arreglátela. Dios está ahí con nosotros para energizarnos, para empoderarnos, para que lo podamos hacer, para que podamos cumplir, nos capacita para hacerlo. Entonces el salmista acá apela a Dios porque sabe que sin su ayuda se va a desviar. No sé si ustedes pensaron en eso. Sin la ayuda de Dios, usted se va a desviar. Usted no va a poder obedecer la palabra de Dios. O va a obedecer en su fuerza y es como es un auto que se queda sin nafta. Le da un momento nomás y se le acaba la fuerza. Así es cuando lo hacemos nuestra fuerza. Pero cuando dependemos de Dios, su gracia es abundante, interminable, continuamente, cada día tenemos de su gracia para poder obedecer su palabra. Dice ahí, hazme andar, Dios, por favor, haceme andar por la senda de tus mandamientos. ¿Sí? Cuando apareció la palabra senda acá, se me vino a la mente Mateo, el Sermón del Monte, cuando el Señor habla al final llegando de entrar por la puerta estrecha, ir por el camino angosto. ¿Sí? Su senda es angosta en comparación del mundo. Es la que traza su palabra. El resto de las personas, la mayoría de las personas andan por otro camino, por el camino ancho. Y eso hace que el camino sea más difícil, que sea más fácil ir por el camino ancho, porque eso armoniza con nuestra carne. Nuestra carne quiere lo que ofrece el camino ancho. Pero ir por el camino, por la senda que traza la palabra de Dios es más difícil. Porque el mundo nos quiere conformar y porque adentro nuestro también está la carne que la complica las cosas. Entonces no es tan fácil. Y eso nos hace pensar que es una lucha en este joven, como en todos nosotros. Bueno, el camino ancho, como decía, es más fácil, es el camino del liberalismo. Es fácil porque armoniza con la carne, porque ahí no necesitas negarte. Y también quiero decir que nosotros podemos confiarnos de que estamos en una iglesia con una Biblia y tal vez no estamos en el camino, en la senda que nos marca la palabra de Dios. Y tal vez no estamos en el camino angosto. De hecho, cuando Jesús enseña ya en el Sermón del Monte, no está diciendo el camino angosto todos los evangélicos y los drogadictos, los alcohólicos, el camino ancho. En realidad estaba hablando de los, podemos decir, evangélicos o religiosos que creen que van camino al cielo, en realidad van por el camino ancho. El camino angosto es otra cosa. Y nosotros podemos tal vez tranquilizar nuestra conciencia porque venimos a una iglesia, porque tenemos una Biblia, porque ofrendamos, porque hacemos todo lo que hacemos en este lugar. Pero como decía al principio, la Biblia brilla por su ausencia, vivimos como nos parece, el domingo venimos, otra vez lo mismo. Tal vez sea una evidencia de que estás caminando por el camino angosto, ancho, ¿sí? Para examinarnos. El camino angosto, la senda del Señor, la senda que te marca la Biblia, ¿sí? Si se torna densa, si se torna aburrida, o volviendo al ejemplo de esta mujer en Luján que veníamos bien y cuando se tornó complicada dijo, abandono, y no es que fue a una iglesia donde no la confrontaran. Si eso pasa, tenemos que examinarnos otra vez. Porque fíjense lo que él dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me aburro. Porque tus mandamientos son densos, son gravosos. ¿Qué dice? Porque en ella me deleito, porque yo disfruto de hacer tu voluntad. Porque mis mandamientos no son gravosos, dijo el Señor. ¿Sí? No son gravosos. Un creyente genuino obviamente se entristece cuando peca, se arrepiente, pero el patrón se deleita en la palabra de Dios. Como el Salmo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo, y
el pecado, que no anduvo en el pecado, sino que, contraste, en la ley de Jehová se deleita. La ley de Jehová medita de día y de noche. Ahí está su delicia. Y como resultado que está disfrutando es como un árbol plantado y hay fruto en su vida. Su vida es fructífera, ¿sí? Disfruta de Dios. Entonces acá implica que el salmista, como le decía, se esfuerza, se ocupa en lo que le corresponde con la gracia de Dios. Y no es un mero deber, sino que disfruta lo que hace. ¿Sí? No es una obligación, no es pesado. Otra vez hay que ir a la iglesia. Y hay que cantar. ¿Y cuánto va a durar el servicio? ¿Y la palabra de Dios? 45, una hora. Y así, y en la semana, y otra vez hacer el devocional y leer. Si todo es así, es continuamente de esa manera, y lo haces porque se te impone, algo no está bien, porque cuando Dios te cambia el corazón, querés, y no digo que siempre es perfecto, o que siempre estamos bien, 10 puntos, pero cuando no estamos bien nos damos cuenta y le pedimos a Dios ayuda y nos arrepentimos y decimos, Señor, por favor, quiero estar como estaba, y mencionás el tiempo en que estabas disfrutando de Dios. Bueno, una oración que te enseña a orar por tu crecimiento espiritual. Dijimos 2 peticiones que debes orar para crecer espiritualmente. En primer lugar, ya vimos, debes orar para que Dios te dé entendimiento de su palabra, para que lo obedezcas. Y ahora vemos del verso 36 al 40, debes orar para que Dios te fortalezca con su palabra para luchar contra el pecado. Fíjense verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aunque es salvo, obviamente, él sigue y nosotros seguimos viviendo en este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Hay luchas, y porque vivimos en este cuerpo de muerte, somos propensos a pecar. La lucha es intensa adentro nuestro y es interna también. Y eso lo hace más complicado, porque no es de afuera. Lo de afuera puede influenciar, pero es adentro nuestro el problema. Pablo lo había detectado. Por eso no es fácil. Por eso necesitamos que Dios nos ayude. Imagínense la lucha que hay dentro nuestro si nosotros no buscamos ayuda en Dios. Imposible. No se puede. Agustín decía, lo que necesitamos es confesar nuestra debilidad y no defender nuestra fuerza. Lo que necesitamos es confesar nuestra debilidad y no defender nuestra fuerza. O sea, y eso es lo que está haciendo el salmista. No está diciendo, yo soy fuerte. En realidad está diciendo, yo soy débil, Señor, te necesito. Si no me ayudas, no entiendo. Si no me ayudas, no entiendo. Soy débil. Como Pablo decía allá en Romanos 7. Tengo una lucha adentro mío. Yo sé que en mí no mora nada bueno. En mí, es decir, en mi carne no mora nada bueno. Y él termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hay una lucha entre nosotros. Ahora fíjense que dice, inclina mi corazón. Cuando habla del corazón incluye la mente, los pensamientos, la voluntad. O sea, está diciendo, inclina mi mente a tus mandamientos. Inclina mi voluntad a tus mandamientos. Inclina mis deseos a tus mandamientos. Y otra vez la obediencia empieza ahí adentro. ¿Sí? Inclina mi corazón, no dice inclina mi conducta, inclina mi corazón, porque el corazón va a llevar a que mi conducta sea conforme a lo que hay en mi corazón. Pero nuestro corazón tiende a inclinarse hacia otras cosas. ¿Se acuerdan ahí en el Salmo 73, el salmista? Que viendo el progreso, mirando, comenzó a tener autocompasión de sí mismo y a ver la prosperidad de los impíos. Y tal vez hasta codiciar lo que ellos tenían, me gustaría tener lo que ellos tienen, no lo tengo yo, y se miraba a sí mismo y creía que Dios no lo estaba tratando como él debía. Hasta que entré al santuario, entonces ahí miramos, se estaba inclinando su corazón hacia lo pecaminoso. Hasta que entré al santuario y el Señor le inclinó el corazón y otra vez entendió cómo tenía que ver las cosas, cómo tenía que ver el mundo.
y él entendió el fin de ellos. Dice, inclina mi corazón, dice el verso 36, a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta o a la ganancia ilícita. ¿No le llama la atención ahí? ¿Por qué esta petición? ¿Por qué esto? ¿Por qué no dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la mentira, y no al adulterio o a otro pecado? ¿Por qué justamente y no a las ganancias deshonestas? Eso nos hace pensar de que el salmista estaba luchando con esto. Esto era una tentación seguramente para él. ¿Sí? Entonces nosotros miramos que es un hombre que ama a Dios, que quiere someterse a Dios, pero también lucha. Tiene luchas. Y aparentemente esta era una lucha que él tenía. Nosotros luchamos. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, porque no estamos exentos. Tal vez usted está luchando. Y acá dice ganancia deshonesta, pero bueno, ahí cabe cualquier otro pecado. ¿Sí? Y cuando habla de ganancia deshonesta, dijimos ganancias ilícitas, pero también podemos decir amor al dinero, y tal vez no necesariamente ganancias ilícitas, sino lícitas, pero que esas ganancias lícitas están gobernando mi corazón y están llegando a ser un Dios para mí. Estoy amando el dinero, estoy amando lo material y estoy dejando a Dios de lado. Caer en esto es no estar contento con lo que tengo. De manera indirecta estoy diciendo, Dios, no me estás tratando como merezco, yo necesito eso. Y comienzo a poner mi corazón ahí. Y trabajar para tenerlo, y me mato para tenerlo, porque creo que necesito eso. Indirectamente estoy diciendo, Dios no es suficiente para mí. Dios no es suficiente para mí. Escuchen lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestros cuerpos, de vuestro cuerpo terrenal, como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría. ¿Sí? O sea, la avaricia llega a ser todo pecado, y acá dice, y la avaricia llega a ser idolatría, porque yo codicio eso, y eso llega a ser un Dios para mí. Y la Biblia dice claramente en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede. No se puede. Por eso todo el corazón, el salmista dice, quiero que sea para vos, Dios, no quiero que mi corazón esté dividido. No quiero que mi corazón esté con un pie acá y un pie allá, porque Dios no quiere eso. Todo mi corazón. Y Él sabe que le puede pasar. Él sabe que le puede pasar. Y nosotros tenemos que saber que nos puede pasar. Y tal vez le esté pasando a alguno. Raíz de todos los males, dice 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Ven? El amor al dinero, el amor a lo material, el querer tener. ¿Sí? No estoy diciendo que no tenemos que trabajar y tener. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Pero siempre las cosas materiales, aún el dinero, tiene que ser un medio para glorificar a Dios, no la meta. Acá lo pecaminoso es que la meta es quiero eso, porque necesito eso, porque teniendo eso creo que me lleno. Engaño, obviamente. Y eso es pecaminoso. El salmista sabía que sin la gracia soberana de Dios, que inclina el corazón, él se alejaría hacia el dinero. Y nosotros iguales, pues no somos mejores que él. Sin la ayuda de Dios, tu corazón se irá tras el dinero, tras lo material. Te convertirás en un idólatra si no cuidas tu corazón. John Piper, hablando de este pasaje, que él lo incluye en 5 pasajes que él ora, hace un acróstico y ora. Y él dice acerca del pasaje, en realidad de 86, creo que es, no, como de este pasaje, sí. Dice, concédeme la gracia venidera, ¿sí? La gracia venidera, de tener fuertes influencias en mi corazón, que me den un apetito por tu verdad
que destruya el poder de mi apetito por las cosas. John Piper está asumiendo que él también puede caer y que a veces tiene apetito por las cosas y que está ahí al límite de convertir esas cosas en ídolo. Entonces él ora: concédeme tu gracia, Señor, tu gracia, para que tenga fuerte influencia en mi corazón, que me den un apetito por tu palabra, que destruya el apetito por tu palabra, destruya, y yo pueda decir: yo necesito a Dios. Y si tengo a Dios, Dios sabe lo que yo necesito en cuanto a lo material y en cuanto a lo demás. Sin la gracia de Dios, nuestros corazones buscarán el dinero, dice John Piper. Debemos orar que Él incline nuestros corazones a su palabra, en la que se promete el triunfo sobre la codicia. 1 Timoteo 6:6 cita: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Nos dedicamos a Dios, a vivir para Dios, sabiendo que Él nos va a proveer, nos da el trabajo, trabajamos, hacemos todo, y lo que tenemos es lo que Dios quiere que tengamos y estamos contentos con eso que Dios nos dio. ¿Sí? Porque tenemos a Dios. Verso 37, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Aparta mis ojos de mirar lo inútil, es la idea de vanidad, de mirar aquello que no tiene valor, de aquello que es mundano, de aquello que se desvanece. Bueno, por el contexto, lo que viene diciendo de la ganancia deshonesta. ¿Para qué quiero hacer de las ganancias o de lo material un Dios? Eso se desvanece. Eso no va a repercutir en el cielo, a no ser que lo use como un medio, pero eso sería poner a Dios en primer lugar. Pero cuando ponemos lo material, el dinero en primer lugar, no tiene sentido. En vano trabaja el hombre, dice ahí el Salmo 127, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano es que te levantes temprano. Bueno, ustedes escucharon un sermón del pastor Dardo. O como dice ahí en Lucas capítulo 12, creo que del 16 al 20, que habla del rico insensato, que decía: ¿qué voy a hacer con mis graneros? Tengo mucho, ya sé lo que voy a hacer graneros más grandes. Voy a decir: alma mía, se hablaba a sí mismo, regocíjate, muchos bienes tienes. Y el Señor que estaba enseñando esa parábola dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién queda eso? Así es todo aquel que no es rico para con Dios. Y nosotros podemos ser insensatos. Podemos ser insensatos. Podemos tomar malas decisiones. Nuestros ojos se pueden estar desviando, viendo lo material y no viviendo la luz de la eternidad. Por favor, entienda bien, no estoy diciendo que hay que ser irresponsable. No trabajo, no estoy diciendo nada de eso. Trabajamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero siempre Dios en primer lugar. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Trabajo, soy fuerte en todo lo que me toca, pero siempre Dios en primer lugar. Pero puedo desviarme, como estamos viendo. Yo no sé si usted conoce y recuerda, creo que la mayoría sí, cuando Abraham y Lot tenían problemas, no entre ellos, sino sus pastores. ¿Se acuerdan? Y Abraham le propone: bueno, vamos a separarnos para que no haya altercado entre nosotros. Y le da que elija a Lot. Y Lot miró y se dejó llevar por la vista. Y eligió un lugar precioso. Pero espiritualmente no fue una buena decisión, porque termina diciendo ahí al final de esa historia que en Sodoma estaba creciendo la maldad. Y ustedes saben después lo que pasó, la influencia en sus hijas y todo lo que pasó. ¿Sí? No pensó espiritualmente al momento de decidir. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, al momento de decidir por un trabajo. Ni tenemos en cuenta si me va a afectar venir los domingos a la iglesia. O te tenés que mudar, y sí, te mudás y pones en la balanza todo, lo económico, lo material, y ni siquiera pensás en si en ese lugar hay una iglesia, que debería ser lo primero. ¿Hay una iglesia en ese lugar? ¿Es buena? ¿Es sana? Porque yo pienso primeramente en que Dios me manda a no dejar de congregarme. Y así cada decisión, ¿ven? Se nos puede ir desviando y tomar decisiones incorrectas. Entonces podemos examinarnos: ¿qué tengo que dejar de mirar? ¿Qué tiene que corregir el Señor en mí para que yo sea obediente a su palabra?
El salmista luchaba, ¿sí? No era que estamos leyendo y podemos decir, bueno, este es un hombre tremendo. Él luchaba y pedía a Dios que lo fortalezca para poder vencer la tentación. Por eso dice ahí al final, vivifícame en tus caminos. Yo me puedo desviar, aparta mis ojos, tengo una lucha interna, vivifícame, Señor, vivifícame. El mismo que le está diciendo, enséñame, dame entendimiento, el mismo que dice, yo me deleito en tu palabra, también sabe que él se puede desviar y le dice a Dios, ayúdame que no me desvíe. Entonces dice en el verso 38, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Lo que está diciendo es, el salmista le pide a Dios que cumpla su palabra en él. Eso es lo que está diciendo, confirma a tu siervo, o sea, cumple en tu siervo tu palabra. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice que inspira reverencia por ti, o que inspira temor por ti. En otras palabras, ayúdame, Dios, a confiar en ti y no en el engaño del pecado. Porque el contexto, lo que venimos diciendo, versos anteriores, él sabe que se puede desviar, sabe que puede codiciar lo que no tiene que codiciar. Y entonces como que le está diciendo, Señor, confirma tu palabra en mí, ayúdame a confiar en ti, en tu palabra, y que tenga temor de ti, que tenga reverencia hacia ti, que me asombres tú, Señor. Eso es lo que quiere. Fortaléceme para confiar en ti y no creer la mentira del pecado. Hazme temerte, eso es lo que está pidiendo. Ayúdame a vivir en tu presencia, ayúdame a crecer en la confianza en la palabra de Dios. Cuando el mundo se vuelve cada vez más ateo, ayúdame a confiar de todo corazón en ti, Señor, en tu palabra. Quiero temerte a ti. Dios es digno, ¿no?, de nuestra confianza. Y evidentemente necesitamos que nuestra confianza crezca, porque eso es lo que está pidiendo. Si yo digo, ¿todos confiamos en Dios? Sí, pero necesitamos crecer en confianza. Si le preguntábamos a Pedro, ¿confías en el Señor? Sí, pero ¿qué pasó cuando hubo presión? Tenés que aprender a confiar más, Dios te tiene que ayudar a confiar más. Tenemos que crecer en confianza, y cuando crecemos en confianza, ¿sí?, porque vamos conociendo a Dios y vamos viendo que Él es fiel y vamos creciendo en confianza, porque miramos para atrás y Dios fue fiel, entonces estamos creciendo en confianza, aprendemos a temer a Dios, aprendemos a temerle y nos asombramos más. Y solo mirar para atrás y pensar en que Dios nos cuidó y nos proveyó y que nada nos faltó, ya nos emociona. Y decimos, ¿y va a seguir haciendo lo mismo? Él, con nosotros. Entonces dice en el verso 39, quita de mí el oprobio que me causa temor. La palabra oprobio ahí habla de desgracia o de desprecio. Quita de mí la desgracia o el desprecio. ¿A qué se refiere? Parece que se refiere a que él tenía el temor justamente de desviarse y de caer en desgracia y de despreciar la palabra de Dios. Otra vez, él entiende que no es un superhombre, que le puede pasar. Él sabe que es débil, no confía en sí mismo. ¿Sí? Y así debe ser. Si usted lee a Pablo, por ejemplo, Pablo, nombre de Dios, tremendo. Pero él pedía que oren por él, por ejemplo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. O sea que Pablo dice, yo puedo atemorizarme y diluir el Evangelio, pero Pablo, sos Pablo. ¿Cómo te puede pasar eso? Él tiene una buena teología de lo que es el hombre, y él sabe lo que él es. Él sabe que es débil y sabe que necesita depender de la gracia de Dios cuando esté ante César para no echarse a menos, para ser fiel a Dios, para ser obediente a Dios. ¿Y por qué no quiere él caer en esto? ¿Por qué no quiere y por qué tiene miedo y no quiere dejar de obedecer? Porque él está disfrutando la palabra de Dios. Observen que dice, porque tus juicios son buenos. Porque tus juicios son buenos. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, ¿no? Y si Dios es bueno y toda la escritura es inspirada por Dios, viene de Dios, ¿puede ser la escritura mala? Si Él es bueno y es su palabra es buena. Todo lo que encontramos en su palabra
es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Todo eso es útil para mí. Dios con su palabra me salvó, con su palabra me santifica. Es buena, todo es bueno. Por eso también en el pasaje que leímos hoy, terminando en el versículo 3, capítulo 2 de Pedro, 2:3, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o ya que gustasteis que Dios es bueno, y gustaron que Dios era bueno, claro, si Dios les salvó. Si no buscaban a Dios, esos creyentes, le daban la espalda a Dios, y Dios los salvó cuando merecían el infierno, y ahora Dios le dio una nueva vida, nuevo propósito, nuevo sentido. Dios es bueno. Entonces, si experimentaste que Dios es bueno, desea la palabra de Dios. Seguí fijándote y disfrutando más de ese Dios y vas a ver que es bueno, pero que tu concepto de la bondad de Dios va a crecer a medida que profundices en las Escrituras. Y termina el verso 40 diciendo, he aquí anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Y otra vez, al pedirle esto al final, sugiere otra vez que él está luchando. Vivifícame, necesito que me fortalezcas, conforme a la justicia de Dios, es decir, a la rectitud de Dios, la cual es perfecta, vivifícame, fortaléceme. Es como que está diciendo, yo anhelo, yo deseo tu palabra. Esa es la primera línea. Pero necesito que me fortalezcas para luchar contra el pecado, para luchar contra la tentación, porque soy débil. ¿Sí? Él es consciente de la necesidad de la gracia de Dios para que él pueda obedecer. Una oración que te enseña a orar por tu crecimiento espiritual. Debes orar para que Dios te dé entendimiento de su palabra para que le obedezcas. Debes orar para que Dios te fortalezca con su palabra para luchar contra el pecado. Que oremos así, de esta manera, todo este año. ¿Sí? Si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y que Él va a responder. Y si nosotros oramos de esta manera y abrimos la Biblia y comenzamos a estudiarla, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer espiritualmente. Y cuando sea 1 de enero del 2024, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, gracias Dios, porque nos hiciste crecer. Vamos a mirar para adelante, va a faltar mucho, pero vamos a mirar para atrás y vamos a ver que Dios con su palabra nos dio crecimiento. Así es. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos confiamos, Dios, que ella es poderosa, pero como veíamos recién, Señor, la necesitamos, te necesitamos a ti, tu palabra, y somos conscientes, Señor, que no la podemos entender si tú no nos enseñas, si no nos abres el entendimiento, Señor. Sabemos que tenemos que esforzarnos, pero también esa fuerza viene de tu gracia cada día para nosotros. Sabemos que tenemos que hacer lo que nos toca y tú, oh Señor, trabajarás en nuestras vidas. Todos queremos crecer espiritualmente. Queremos ser más como Jesús. Y sabemos que esa es tu voluntad y eso es lo que tú quieres hacer. De hecho, para eso nos salvaste. Por favor, Señor, haz de cada uno de nosotros hombres y mujeres diligentes que van a las Escrituras, Dios, cada día, con el propósito de que tú enseñes para aplicar, no solo para entender, para conocer, sino para aplicar. Y gracias a Dios porque cuando nos enseñas también nos capacita para que lo podamos aplicar. Haznos crecer, Señor, por favor, a todos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.